Buenas tardes, amados hermanos y amigos que nos están escuchando en esta hora por este medio. Estamos haciendo un video para YouTube para que usted pueda estudiar con nosotros la palabra del Señor, la Biblia. Les decía anteriormente que esta es una Biblia editada por el pastor evangelista Jimmy Swaggart. Nosotros la adquirimos por internet con él y es una Biblia muy completa. Tiene en todos sus versos tiene su comentario, en todo el verso y aparte verbalmente. Es un comentario que le ayudará a usted quizás a entender o comprender algunas cosas que posiblemente no haya comprendido. A mí me ha ayudado mucho y es por eso que estoy compartiendo. Si usted no puede obtener esta Biblia, si no puede adquirirla, vamos a estar dando estudios, ¿verdad?, acerca del contenido de la palabra y todo, y su comentario, cada verso. Si es que es muy importante, es que les mandamos un saludo y vamos a empezar. Vamos a invitar a nuestra hermanita Miriam para que ella nos ayude con los comentarios. O sea, yo voy a estar dando lectura al verso y ella va a estar dando el comentario de cada verso. Así es que, pues empecemos en esta hora y nos dice el encabezado que es el estanque de Bethesda y nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Después de estas cosas era un día de fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Aunque las escrituras no nos los dice, muchos creen que era la Pascua. Sí, es correcto. Jesús tenía un poco más de un año ya en su ministerio público. Indica el propósito explícito de guardar esta fiesta. Perdón. Y dice el verso 2, hay en Jerusalén, a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebraico se llamaba, o es llamado Bethesda, el cual tiene 5 portales. Debería traducirse por la puerta de las ovejas. Quiero decir, casa de gracia y misericordia. Era en cierto modo un hospital público. Esto quiere decir que casa de misericordia o casa de gracia, ya que anualmente o de tiempo en tiempo venía un ángel a ese lugar, visitaba ese lugar, y la visitación de nuestro Señor Jesucristo, la visitación del Espíritu Santo a nuestro mundo es misericordia y gracia, favor inmerecido. Nos dice el verso 3, en estos yacía multitud de enfermos e importantes ciegos, cojos, lisiados, que estaban esperando el movimiento del agua. Una descripción perfecta de la humanidad. A raíz de la caída, el hombre es impotente, incapaz de salvarse a sí mismo. Nos dice el verso 4 de la siguiente manera. Me pongo los lentes porque las letras están demasiado pequeñas y no las alcanzo a leer. Porque aún un ángel descendía a cierto tiempo al estanque y revolvía el agua, y el que primero descendía en el estanque después del movimiento del agua era sano de cualquier enfermedad que tuviese. No fue dado por Juan como folclore, sino más bien como un hecho. Al entrar los príncipes terrenales en una ciudad, siempre acudían a las casas de los nobles y de los ricos, pero los pies del príncipe de los príncipes inmediatamente se dirigía a los lugares de miseria y sufrimiento, los frutos del pecado. Podemos entender en este verso que en los movimientos era el movimiento desde el principio de Génesis, en capítulo 1, que nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra,
y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Quiere decir que esto representa que cuando se mueve el Espíritu Santo por medio de la palabra, que es el verbo, que es Jesús, suceden muchos milagros, nada más que hay un orden, y el orden es el esfuerzo. Recuerde que es el esfuerzo de estar presente cuando Dios tiene movimiento. Esto fue dicho también a Josué y a muchos más. Se hace un esfuerzo, pero cuando se presenta la gracia, no es necesidad de esfuerzo, porque el poder de Dios se manifiesta poderosamente y grandiosamente. Y vamos a leer el número 5, o sea, el verso 5 dice: y estaba allí un cierto hombre que ya hacía 38 años que estaba enfermo. La sanidad del hombre impotente hace contraste entre el poder vivificador de Cristo con la impotencia de la ley. La ley exigía esfuerzo de parte del pecador para obtener la vida que se le prometió, pero el hombre no tiene fuerza alguna. Romanos capítulo 5, versículo 6. Un tipo perfecto de Israel, el cual por su pecado quedaba incapacitado, encerrado en un desierto por 38 años. La similitud no es una coincidencia. Y podemos entender, ¿verdad?, en este pasaje que no para todos en el momento es la gracia, o sea, el favor inmerecido. En este estanque se dice que había muchísima gente, podemos decir miles, y aún sin embargo uno fue sanado. Así es que la gracia viene y viene al que Dios quiera tener misericordia. Por eso el estanque es de misericordia y de gracia. Y vemos el número 6. Cuando Jesús vio a este echado o acostado y entendió que ya había mucho tiempo, y le dice: ¿quieres ser sano? Un cuadro de Israel de la época de Jesús, pero también toda la humanidad. Nuevamente se refiere a Israel. Sin lugar a dudas, es uno de los interrogantes más importantes de todos los tiempos. El hombre no es sano y de hecho no se puede ser sano sin Jesús. Aquí es donde se reside la contestación. Así es, la sanidad en aquel tiempo era muy importante como ahora, pero déjeme decirle que en la venida de Jesús, Él nos muestra sanidad interior, sanidad del alma, y es para todos, todo aquel que le cree y que busca de su palabra, recibe la salvación. Salvación quiere decir que no ha terminado todo aquí, que un día vamos a tener que aparecer donde verdaderamente se encuentra la eternidad. ¿Y cuántos tendrán el privilegio de escuchar la voz de Dios? Bueno, en esta ocasión este hombre escuchó la voz de Dios y le dijo: ¿qué haces allí? ¿Qué quieres? Él contesta: no puedo bajar al estanque. Cuando Dios habla, hay que atender, porque ahí está el milagro, sea para perdón de pecados, sea para sanidad interior o sanidad física. Y leemos el verso 7, dice: Señor, le respondió el hombre impotente, no tengo hombre que me meta en el estanque cuando el agua fuere removida o revuelta. Verso 7. Su dependencia en el hombre, la cual solo le traía nada más que desilusión. El amor sin duda seleccionó a este hombre como el más miserable, necesitado e incapacitado de entre toda esta compañía. Lamentablemente, y la sabiduría le escogió como un vaso de instrucción a la nación.
Y la verdad nosotros somos impotentes en nuestra propia fuerza. No hay nada que hacer si no está Dios por medio. Verso 8 le dice Jesús, levántate, toma tu lecho y anda. Bastaba una sola palabra de Jesús. Que es la palabra de Dios. Cuando nos habla hay que oírla. Dice la palabra del Señor que no seamos solamente oidores, sino hacedores. Atendamos la voz de Dios cuando Dios se presenta. Verso 9. Y luego aquel hombre fue sano y tomó su lecho y se fue o se iba. Y era sábado aquel día. Se le dio la fuerza. Este hecho fue demostrado cuando el hombre cargó su lecho, y que sábado de descanso, alivio y gozo para este hombre. En otras palabras, siempre que Jesús dice toma tu lecho o carga tu lecho, esto representa como cuando Jesús les decía, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Esto indica que tomara sus pertenencias y que no solamente sus pertenencias y que no empezara a sufrir el nuevo tiempo, pero ahora sano. Verso 10, entonces los judíos decían a aquel que había sido sanado, sábado es, no te es lícito llevar tu lecho. Como podemos ver, no había gozo para su sanidad y liberación, sino más bien lo contrario, como hace siempre la religión. Señalaba solamente las leyes del hombre y no a las leyes de Dios. Jesús no prestaba ninguna atención a las leyes inventadas por el hombre, sin importar cuán numerosas eran. Una vez más, cuando el Señor se mueve a nuestro alcance o a nuestro lado, no hay religión que valga, no hay grupo que valga, ni creencia que valga, porque lo que vale es el poder de Dios, la misericordia y la gracia de Dios. Dice verso 11, le respondió el que me sanó, les respondió el que me sanó. Él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. El hombre usaba a Jesús como su autoridad, que es lo que él debería hacer. Sábado o no, era un mandato que él deseaba obedecer. Se refería a la sanidad y a la salvación de su cuerpo físico. En otras palabras, el enemigo estaba usando a aquellos hombres para decirle, ¿quién te dijo que te levantaras? ¿Quién te dijo que te fueras? Esto representa que en muchas ocasiones el enemigo se opone a las misericordias y al amor de Dios en nuestras vidas. Pero él solamente les dijo, a mí el que fue conmigo me dijo que me levantara, y yo me levanté. Y dice el verso 12 y 13. Le preguntaron, entonces, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Parece que después de la sanidad, Jesús salió inmediatamente para no crear una escena. En consecuencia, el hombre no conocía en realidad quién era el que le había sanado. Él lo hizo porque conocía bien el odio de los líderes y el resultado de su quebrantamiento de las leyes hechas por el hombre. Quizá este es el motivo por el cual él no se quedó para sanar a otros. De todos modos, fue el Espíritu Santo que le dijo lo que él debería hacer. Y la palabra del Señor solamente nos dice, si puedes creer, verás la gloria de Dios. Esto se lo dijo Jesús a Marta y a María también. Cuando podemos creerle a Dios, entonces podemos ver la gloria de Dios y ver a Dios.
El creer es ver a Dios. Algunas personas dicen, bueno, ¿y ustedes cómo dicen que ven a Dios? ¿Dónde está Dios o cuándo se les presentó? Recuerden la palabra, el que creas en Dios y empieza a hacer la voluntad de Dios. Al creer en Dios estás viendo a Dios, aunque no lo puedas ver, porque lo ves con los ojos espirituales por creer. Por eso dijo Jesús, y todo el que creyere será salvo. No es por vista, es por creer. Y vemos el verso 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, he aquí has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre que él sanó, Jesús le buscaba, y por cierto motivo, se refería a la experiencia de la salvación, así como la sanidad física. Primeramente nos dice que su enfermedad de hace 38 años le vino debido al pecado. También nos indica que la desobediencia al Señor puede abrir la puerta para cosas peores. Hay una razón y un consejo de Dios. No vuelvas a pecar, trata de vivir ahora agradable para tu vida y agradable para Dios. Porque este es solamente el consejo, no es una orden, es un consejo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere el bienestar para nuestra vida. Y nos dice el verso 15, Él se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Algunos afirmaban que este hombre era un ingrato. Sin embargo, él no tenía ningún modo de darse cuenta de la animosidad de los líderes religiosos en contra de Jesús. Probablemente por eso pensó que estaba haciendo lo correcto. Ahora este hombre, que no se sabe ni el nombre, solamente que era un hombre, ahora conoció y se dio cuenta quién era el que le había dicho, levántate, toma tu lecho. Y lo conoció que era Jesús. Y entonces en el verso 16 nos dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el sábado. La posición de la jerarquía religiosa solamente aumentará de ahora en adelante. Es irónico, los líderes religiosos de Israel quisieron matar al Señor en el nombre del Señor. Nada más demuestra lo ciego que eran. Estos hombres querían matar al Señor en nombre del Señor, como es el comentario, y querían terminar con el sábado cuando Jesús era el descanso. La Biblia nos dice que el sábado fue el día que el Padre reposó, y el reposo significa Jesús para la humanidad. No que Dios se canse, que repose. Dios es incansable, Él es infinito, Él es eterno para siempre. Para Él no hay cansancio porque Dios es espíritu. Y ahora el sábado era con el propósito de presentar el sábado, que era el descanso. Ahora el sábado representa Jesús. Jesús es nuestro descanso. Jesús es nuestro hoy. Jesús es nuestro día para nosotros, para que podamos ir a Él y descansar de todas las cosas que nos vienen internamente en nuestra alma. Y podemos ver ahora el verso 17 que nos dice Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Fue una confrontación cara a cara. Dice dos cosas. La primera, él reclama la igualdad con Dios y que Él era Dios. Y la segunda, la obra misma del Padre y del Hijo era liberar a la humanidad.
física o espiritualmente, o ambos, que trajeron el verdadero sábado al alma del hombre, que era la intención desde un principio. Bueno, como ya lo había dicho, la intención de su creación era que ese sábado se convirtiera en descanso o en reposo para toda la humanidad, pero no para los religiosos como lo acostumbraban a hacer. Y el verso 18 nos dice: entonces, por tanto, más procuraban los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el sábado. Quiere decir que él ni siquiera buscaba ningún tipo de acuerdo con estos hipócritas, sino más bien reforzaba su posición hasta tal punto que nadie tenía absolutamente duda alguna en cuanto a lo que él decía o hacía. Él realmente no había quebrantado el sábado, pero solo una de sus reglas necias que se originó con el hombre mismo. Una acusación que Jesús no rechazó porque él se hizo igual a Dios, y con razón. Sino que también a su padre llamaba a Dios haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, esto también hace el Hijo juntamente. Declara la humanidad de Cristo en que Él se deja libremente a un lado la expresión de su deidad, pero nunca pierde su posición de ella, su sumisión total de Padre que como hombre Él tenía que ser, y en realidad lo hizo, que se puso como ejemplo de humildad y dependencia, del cual seriamente le hace falta a la familia humana. Él dice que él hacía lo que el Padre le indicaba porque el Padre es el ser supremo y Él es la palabra. La palabra, una persona sin palabra no puede ser completa. Entonces el Padre y la palabra trabajando para la humanidad, pero nosotros en ocasiones somos demasiado religiosos y no vemos la realidad de Dios y entender cómo es Dios. Podemos ver ahora el verso 20. Dice: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas. Él hace y mayores obras que estas les mostrará para que vosotros os maravilléis. La obediencia del Hijo se basa en el amor que el Padre tiene para el Hijo. Claramente dice que todo lo que Jesús hizo, el Padre le dijo que hiciera. Tiene que ver con los versículos 28 y 29 que hablan de la resurrección venidera. Muy bien, dice el verso 22: porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo. No juzgue al que ha venido a Cristo, porque todo pecado ha sido resuelto en Cristo. Cristo es el Salvador hoy, pero será el juez mañana. Verso 23: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre. Le envió porque el Padre le envió. Afirma igualdad con Dios en cuanto al honor. En Hebreos capítulo 2, versículo del 7 al 9, declara claramente que si se deshonra a Jesús, también el Padre queda deshonrado. Verso 24: de cierto os digo, el que oye mi palabra
y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. La palabra de la cruz en Juan capítulo 3, versículo 14 al 15. Si no cree en Jesús, no puede creer en Dios. Tener al Hijo es tener al Padre. Independientemente de Cristo, no hay vida espiritual. Cristo tomó la condenación en la cruz. Nació de nuevo. Muy bien. Y está claro, ¿verdad? La palabra que nos dice, en el Padre podemos creer. Pero para eso vino el verbo, para creerle por medio de la palabra. O sea, el creer que hay Dios Todopoderoso, porque lo podemos ver en su creación, pero el creerle a la palabra, que es Jesús, es por su sacrificio. Si le creemos, hagamos lo que Él dice, no lo que alguien nos dijo o nos diga. Para eso está la palabra. En aquel tiempo le creían a los escribas, a los fariseos, de acuerdo a la ley, pero a la palabra la estaban quebrantando. Y nos dice el verso 24, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Y dice el 25, de cierto os digo, vendrá ahora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Una declaración de la autoridad más alta. Y Jesús es aquella autoridad. Tiene un significado doble. El primero se refiere a la gente salva, por ello pasa de la muerte espiritual a la vida espiritual. Y segundo, se refiere a la resurrección de vida venidera, cuando todos los santos serán resucitados. Cuando no tenemos a Cristo en nuestra mente o en nuestro corazón, en nuestro ser, el Señor nos declara muertos. Por eso dice que ahora vendrá la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Los que oyeren la palabra, la voz de Dios, vivirán. Muchas de las veces nosotros creemos que porque vivimos físicamente estamos vivos, y la palabra nos dice que estamos muertos hablando espiritualmente. Y si no es por medio de Jesús, aunque nosotros hagamos lo que queramos, estamos muertos. Un muerto no puede oír ni puede hablar. Aún sin embargo, Dios dice que ahora es cuando la palabra viene a los muertos, y los muertos oirán la voz y entonces vivirán. Esto habla de un nuevo nacimiento, esto habla de una nueva vida, que ahora sigamos a Jesús. Y nos dice el verso 25, de cierto os digo, vendrá ahora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz y del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Verso 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo. Se refiere a Dios como la fuente eterna de vida, la fuente máxima. Jesús dice que Él no es simplemente un participante en esta vida, pero de hecho es también la fuente de vida, y en verdad la fuente máxima, exactamente como el Padre. En consecuencia, otra vez Él afirma su deidad. Verso 27 nos dice, y también le dio poder de hacer juicio en cuanto es el Hijo del Hombre. El tribunal de Cristo, que será para todos los creyentes, y también el juicio del gran trono blanco, que será para todos los que no son salvos. Él pagó el precio, Él también será el juez.
Esto se llevará a cabo todos aquellos que no le reconozcan y que no acepten sus condiciones del Señor por el sacrificio que hizo. Después, ahorita el Señor Jesús no condena, ahorita Él ama y salva, pero después cuando venga el juicio, entonces sí va a ser juicio, y juicio en dependencia, ya sea a los que hicieron bien y a los que hicieron mal. Va a haber justicia para los que hicieron bien y también va a ser justicia para los que hicieron mal. Y nos dice el verso 28, no os maravilles de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Estas declaraciones dadas por Cristo dejaron a los líderes religiosos de Israel atónitos. Habla de la resurrección de vida y la resurrección de condenación. Otra vez, estas declaraciones proclaman a Cristo como el Señor tanto de la vida como de la muerte. Así es. Está hablando de la vida eterna. Y nosotros algunos decimos por nuestras creencias, por nuestras religiones, que estamos bien, pero la verdad es que después de la muerte se va a declarar lo que verdaderamente fuimos o éramos aquí en esta tierra. Ahorita yo puedo decir que soy mejor que fulano, que mangano, puedo decir que hago mejores obras, pero ahorita no cuenta, solamente son mis palabras, sino que después de la muerte veremos la realidad de lo que fuimos y de lo que hicimos. Y veamos el verso 29, y saldrán los que hicieron bien a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Describe las dos resurrecciones como veremos, y según su voz, pertenece a la primera resurrección, o comúnmente se refiere como el arrebatamiento. Esta última resurrección ocurrirá aproximadamente 1000 años después de la primera resurrección de vida. Apocalipsis capítulo 20. Y Daniel 12:2. Nos dice el verso 30, no puedo o no puedo yo de mí mismo hacer nada. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. En su humanidad, Él recibió toda autoridad del Padre. El juicio que Él pronunció resultó de lo que Él oyó en su oído. Como se lo dio el Padre en Isaías capítulo 50, capítulo 4. Es perfecto porque esto viene del trono. Declara el hecho que el conocimiento humano del Hijo es la base para el juicio del Padre, que se pronunciará absoluta y finalmente por labios humanos del Hijo de Dios. Él solo buscaba la voluntad del Padre y solo tenemos que buscar la voluntad del Padre que está en su palabra. Verso 31. Si yo doy testimonio de mí mismo, no es verdadero. En cuanto a quién y lo que soy, si yo solo atestiguo, pero como veremos, hay también otros testimonios. Y podemos ver aquí que nosotros podemos dar nuestro propio testimonio, pero el testimonio válido ante Dios es el del Espíritu Santo. ¿Cuáles son nuestras acciones? Él va a testificar de nuestra obediencia, de ser dirigidos, como dice la palabra, que seremos guiados por el Espíritu Santo. Si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo va a dar testimonio de lo que fuimos y de lo que somos. Pero si no nos dejamos guiar por el Espíritu también va a dar testimonio que no hicimos caso a su voz,
y a su dirección. Y vemos ahora el verso 32. Otro es el que da testimonio de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Se refiere a Juan el Bautista. El testimonio de Juan acerca de Cristo lleva la autoridad de la palabra de Dios. Vosotros enviasteis a Juan testimonio a la verdad, y él dio testimonio a la verdad. Se refiere a los acontecimientos de Juan, capítulo 1, versículo 19 al 27, indica las cosas que Juan les dijo cuando ellos preguntaron si él era el Mesías. Pero yo no recibo el testimonio de parte del hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. En efecto, dice, aunque el testimonio de Juan sea verdadero, no usará el testimonio de ningún hombre. En efecto, Jesús le dijo a los líderes religiosos de Israel que ellos no son salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, o sea, en otras palabras, era la luz que ardía y alumbraba, y quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Juan el Bautista era una luz, pero él no era la luz, es únicamente Cristo. Los líderes religiosos de Israel estaban dispuestos durante un breve periodo a escuchar a Juan, pero cuando ellos vieron que el empuje principal de su ministerio consistía en presentar a Jesús como el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, ellos se alejaron de él. Verso 36 dice, mas yo tengo mayor testimonio que él de Juan, porque las obras que el Padre me dio que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el Padre me haya enviado. De ningún modo degrada el testimonio de Juan. Los milagros y el Calvario, todas las sanidades y milagros que no se podían negar. Y veamos un detalle, y es una pregunta para que usted la estudie. Juan el Bautista fue el más grande de los profetas hasta Jesús, y hizo algún milagro o hizo milagros. Eso se lo dejo a usted de tarea. ¿Hay algún milagro que hizo Juan el Bautista? Y leamos ahora el verso 37. Y el que me envió el Padre, él ha dado testimonio de mí. Ni nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su parecer. Es el Padre quien por el Espíritu Santo dio a Cristo el poder hacer estas cosas. Lucas capítulo 4, versículo 18 al 19. Ni nunca habéis oído su voz. En esencia, Jesús dice que estos judíos creyeron que Dios existió, aunque ellos nunca oyeron su voz ni vieron su forma. Por lo tanto, porque no creyeron en el que fue enviado por el Padre, que es precisamente lo que demostraba los milagros y las liberaciones. Eran personas, como a veces sabemos, personas que aunque leían la palabra, estudiaban la palabra, no le creían a Dios. Dios se hace presente en Jesús, ni aún así le creyeron. Por eso vuelvo a redundar en lo que dije anteriormente. El que cree puede ver a Dios. El que cree puede ver su gloria. Con tan solo creer está viendo a Dios y está viendo su gloria. Y nos dice el verso 38, ni tenéis su palabra permanente en vosotros, porque al que él envió, vosotros no creéis. Y nos dice el verso 39,
escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Una orden imperativa no es solamente una sugerencia. Debería haberse traducido: ustedes afirman que creen en las escrituras, entonces crean lo que estas dicen Escrito. acerca de mí. La historia entre la Biblia es Cristo y Él crucificado. Verso 40, ¿no queréis venir a mí para que tengáis vida? La vida está en Cristo. Para tener aquella vida, hay que aceptar lo que Cristo hizo en la cruz. 41, gloria de los hombres no recibo. Él buscó honor únicamente de Dios. Ese debe ser nuestro criterio también. Así es, ese debe ser nuestro criterio, pero nosotros queremos aquí en la tierra, como predicadores, como maestros, como evangelistas, recibir la gloria de los hombres, que nos digan que somos los más grandes, que somos los mejor ungidos, que somos los hombres más poderosos de Dios. Hermanos, amigos y amigas y todos debemos saber que al que hay que darle la honra y la gloria es a Dios. Por eso dice mismo Jesús que no quería gloria de hombres, sino del Padre. Y así nosotros no queremos la gloria de los hombres que nos digan que estamos muy bien, que somos intocables, que somos los mejores. No, sino mejor digamos que Dios es poderoso y su gracia se sigue manifestando en nuestras vidas. Y vemos el verso 40, y no queréis venir a mí para que no tengáis vida. Verso 41, gloria de los hombres no recibo. Verso 42, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Si alguien verdaderamente es salvo, entonces tendrá verdaderamente el amor de Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si a otro viniere en su propio nombre, ¿a quién recibiréis? La verdadera razón por la cual ellos no le recibieron es porque no conocían al Padre. A pesar de sus afirmaciones, en realidad se refiere al anticristo venidero, como también a todos los otros mesías falsos. Poco después del arrebatamiento de la iglesia, Israel recibirá a un mesías falso que afirmarán que él es el que ellos buscaban desde hace ya mucho tiempo. Descubrirán para su consternación cuando equivocados estaban. ¿Y qué tan ciego estará el hombre cuando está muerto espiritualmente, que cuando vino su rey no lo reconocieron, pero que ahora va a venir el falso o el anticristo y lo van a recibir? Es importante que nosotros entendamos, y por eso, como dice su misma palabra, escudriñar las escrituras, porque os parece que en ella tenéis la vida eterna. Verso 44, ¿cómo podéis vosotros creer, pues tomáis la gloria de los unos a los otros y no buscáis la gloria que viene de Dios, solo de Dios? Dios no ministra para el orgullo del hombre, ni modifica la verdad para complacerlo y nutrirlo. Para buscar y recibir este honor y que se representa en la manifestación y la operación del Espíritu Santo. La mayor parte del tiempo incurrirá la ira del establecimiento religioso. En consecuencia, la mayoría de los predicadores buscan el honor que viene de los hombres.
Verso 45, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. El que os acusa es Moisés, en quien vosotros esperáis. Quiere decir que ya ellos son acusados. Ellos afirmaban que guardaban la ley de Moisés, pero en realidad no era cierto. Y es una gran verdad, y ellos mismos lo dicen, que guardaban la ley de Moisés, cuando ellos podían decir que guardaban la ley de Dios. Ya estaban basándose más en el hombre que en Dios. Y así muchas de las veces nosotros siempre decimos, va a venir el gran evangelista de renombre, y le damos nombre, le preparamos, lo abrazamos, queremos saludarle, porque viene supuestamente a nosotros, cuando al que debemos de honrarle y debemos de esperar es al poderoso, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así estos hombres decían que guardaban la ley de Moisés, cuando la ley provenía de Dios. En lugar de decir, guardamos la ley de Dios. Y verso 46 y 47 nos dice, porque si vosotros creéis en Moisés, creéis en mí, porque de mí escribió él. A pesar de sus afirmaciones, no guardaban la ley, porque si ellos guardaron, entonces creerían a Cristo. Génesis 3, 15, 17, 18, 49, 10, Deuteronomio 18, 5 al 18, Lucas 24, 27, 44, etcétera, Moisés. Y si sus escritos no creéis, ¿cómo creéis a mi palabra? Sin rodeos, les echa en cara que a pesar de sus afirmaciones, al contrario, ellos eran de hecho incrédulos. Todo el mecanismo religioso era solo un espectáculo. En el fondo, ellos no creían en la Biblia más que los paganos. Esta pregunta declara la unidad de Cristo y las Escrituras. Y el que no hace su palabra, hierra. Y la verdad es que algunos dicen, bueno, tú dices que te habla Dios, que Dios te ha hablado, que Dios te llamó, que Dios habla contigo. ¿Cómo a mí no me habla? ¿Cómo a mí no me llama? ¿Cómo yo no lo oigo? Y la verdad es que ignoramos las Escrituras, porque cuando tú te pones a orar, tú hablas con Dios, pero luego tú necesitas respuesta, y la respuesta, Él te está hablando por medio de la palabra. La respuesta está en su palabra. Si tú le pides algo al Señor, entonces la contestación, Él te va a contestar, siempre contesta sí o no, pero de acuerdo a su palabra. Si tú le pides una sanidad, básate a ver qué te dice ahora en la sanidad. ¿Por qué no eres sano o por qué no somos sanos? ¿Qué nos dice Dios? ¿Qué condiciones tenemos que hacer o cómo debemos de creer para recibir la sanidad? Tú oras y el Señor te habla. Esta es su palabra, esta es su voz. Así es que yo te invito para que sigamos estudiando la palabra del Señor en esta Biblia textualmente comentario, para que aprendamos de acuerdo a los propósitos de Dios con citas bíblicas y demás. Si te puede ayudar en esto, bueno, pues pon un comentario por ahí, critícanos qué es lo que deseamos, críticas buenas como críticas malas, porque en las críticas malas aprendemos. En las críticas malas de los escribas y los fariseos hacia Jesús, nosotros estamos aprendiendo, no solamente en las críticas buenas. Así es que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima, y damos gracias a Miriam que nos apoyó en esto.